Así es el tiempo y el espacio de Giovanni Morillo. Darle las gracias a los nobles seguidores que siempre están atentos a los comentarios que hacemos aquí en Despertar Político, porque tenemos que proclamar que somos las voces que no callan, porque estamos comprometidos, señores, a llevarle luz, a llevarle objetividad, a llevarle la verdad al pueblo dominicano. El tema de hoy es importante porque un país que no tiene estructuras que se pueden observar más allá, que a través de la historia han sido el legado mayor de la democracia de nuestro país. Quiero ponerle atención al gobierno de Luis Abinader, que ha demostrado que no sabe cómo utilizar los presupuestos que son aprobados en el Congreso y que le dan ese poder económico a un gobierno. Director, favor, ponerme el título. El gobierno aprobó menos proyectos de inversión pública pese a las necesidades. Bajo el 83% de la cantidad de autorizaciones en el primer trimestre del 2025, señores. Es lamentable, es doloroso observar, señores, que el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona no sabe cómo ejecutar presupuesto en la República Dominicana. Señores, estimados, nobles seguidores, estamos hablando de 1.62% en el primer trimestre del 2025, muy contrario a lo que observamos en los gobiernos del PLD con luces y sombras, que el primer trimestre llegaba de un 4 a un 5%. Pero cuando observamos que ese presupuesto, señores, es gastado y es algo, señores, que entendemos que es una burla para lo que hoy está pasando el pueblo dominicano. El costo de los proyectos muestra un mayor monto aprobado. Pero ¿a dónde están dirigidos? Reconstrucción de canchas, clubes deportivos, culturales, religiosos. Hemos olvidado la importancia de las obras, sobre todo en el dinamismo de la economía de República Dominicana. Vamos a citar un ejemplo. ¿Qué me decía un ingeniero que estuvo con nosotros en las aulas en una maestría que nosotros hicimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? En ese momento, el ingeniero me decía: Giovanni, Joaquín Balaguer era visionario, que empezaba con los proyectos de construcción en sitios que nadie apostaba en ese momento, y después le seguían los pasos el sector privado. Vamos a citar un ejemplo. Todos esos apartamentos que ustedes observan en la avenida Anacaona, en la José Contreras, todas esas urbanizaciones, ¿quién fue el primero en construir? Joaquín Balaguer. Y después llegaron los Bisonó, llegaron los constructores y expandieron todo el territorio en ese momento. Hoy en día, con mucho lamento, tenemos que decir que este gobierno de Luis Abinader en los últimos 60 años es el que menos ha invertido en infraestructura en este país. Pero al punto, pueblo dominicano, que las obras que tenemos actualmente están en un deterioro tremendo, nunca visto. Si bien es cierto que los dominicanos no cuidamos las cosas, muchas veces no nos duele porque esas construcciones vienen de nuestro dinero, de nuestros impuestos. No menos cierto es que el Estado tiene un compromiso de que se puedan mantener esas obras. Ayer nosotros hablamos del encaje legal, porque el gobierno en los últimos 5 años tiene que aumentar el dinero del encaje para dinamizar la economía, porque de un lado el gobierno no está trabajando con una visión de que el Estado impulse el sector privado.
proyecto de inversión pública aprobado del Estado Dominicano entre enero y marzo del 2025. Cuando ustedes observan esas imágenes, señores, en todo el país, es una burla. Y que la mayor inversión está concentrada en Santo Domingo. Pero después en ningún lado se está construyendo nada en este gobierno. Y ahí están los números. Por eso es que este gobierno ya está en el récord Guinness. Vuelvo a repetir, en los últimos 60 años que no se hace nada. Y muchos nos preguntarán, Giovanni, ¿y a dónde está todo el dinero de Luis Abinader y de este gobierno? En ayudas sociales, que muchas veces esas obras son parásitos. Esas son obras basuras porque no dejan nada. A las personas pobres hay que enseñarlo a desarrollarse. Hay que enseñarlo a ser productivo. Usted lo tiene que enseñar a pescar. Pero no podemos seguir pensando en lo inmediato. ¿Por qué? Porque eso es lo que deja voto. Eso es lo que deja populismo. Y al final, nadie le importa que este país pueda salir adelante con vías. Cuando hablamos de las vías y de la estructura, la República Dominicana hoy en el 2025 tiene un caos. Ustedes pudieron observar esta semana que el presidente y el gobierno habla de los horarios de trabajo para terminar con el caos del tránsito. ¿Pero por qué es eso? Porque se construye una vía y en pocos meses ya tenemos que construir otra. Pero aquí no hay una planificación, porque en estos 5 años de este gobierno todo se ha paralizado. Si en los 16 años del PLD hubo una constante inversiones en infraestructura, imagínense un país que tiene 5 años que no hay nada. Cantidad de proyectos aprobados por función: transporte, cambio climático, salud, vivienda, defensa nacional, actividades deportivas, recreativas. Observen ese porcentaje que, vuelvo a repetir, es una burla. El porcentaje azul 22 que ustedes ven, que es el porcentaje más amplio en la gráfica, ¿en qué está invertido? Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas. ¿Y cuál está en segundo lugar? La administración general. Señores, todo se lo están comiendo estas personas que están en el gobierno, pero son tan mal administradores que no logran, tienen un porcentaje irrisorio en el primer trimestre, pero no llegan ni al 1.6%. Lo que quiere decir que usted no es eficaz administrando los fondos públicos de la República Dominicana. Porque cuando usted llega a un gobierno, tiene que tener calidad, tiene que tener visión de cómo administrar los recursos públicos, el erario, porque al final el Estado Dominicano es un conglomerado de todos, y por eso nosotros de esta plataforma no descansaremos de decirle la verdad a este pueblo con números. Lo hicimos ayer con el encaje que demuestra que la situación económica de este país no está bien, y hoy observamos cómo este gobierno está manejando su presupuesto, que ya nos cansamos de cuentos, porque sabemos que la teoría era la crisis entre Ucrania y Rusia, la teoría era la crisis del COVID, pero ya este pueblo no aguanta más cuentos. La política se nutre de realidades, no de pasiones. Hoy hablamos de Joaquín Balaguer, hoy hablamos de otro gobernante, porque dejaron una obra. Observen, costo total de los proyectos, millones, enero-diciembre. Ahí está la escala, señores. Miren el 2025. 12.815 millones. Miren lo que gastaron el 2024, 2023. Señores, esto es histórico. No lo dice Giovanni Morillo. Ahí están los números de que este gobierno se ha tomado todo el dinero del presupuesto
y no hay nada que enseñarle a este pueblo. Vuelvo a repetir, no es que yo estoy loco con Luis, no es que yo estoy loco con el PRM ni con los funcionarios. Ahí están los números de un ejercicio funesto de la administración pública que la Junta Monetaria, los organismos del país lo han expresado. Hoy, sin temor a equivocarme, estamos en el peor gobierno de la historia de la República Dominicana. Yo pensaba que era el de Hipólito Mejía, porque quien les habla no pudo vivir ese gobierno funesto porque yo era un muchacho, mis padres me mantenían, dependía de mi familia, pero hoy en día, estimados compañeros, puedo observar la crisis que está viviendo nuestro país, porque hoy hay personas que dependen de mí. Hoy soy un profesional independiente y digo, Dios mío, lo que tuvo que pasar mi padre en el gobierno de Hipólito Mejía, que hoy se traduce a una mala administración de gobierno y sobre todo, estimados seguidores, que no saben planificar su obra y que las improvisaciones que tienen en ese partido, el galloloquismo que tienen en ese partido, ustedes los pueden ver traducido en su administración de gobierno. Dale las gracias a todos los seguidores de esta plataforma y retornamos en breve con más comentarios importantes en esta plataforma Despertar Político. Despertar.